Hola amigos, ¿cómo han estado? Qué gusto verlos. Hoy día los invito a seguir aprendiendo y capacitándose. En esta ocasión vamos a hacer sobre la zonoanatomía del túnel del tarso. Ya sé que es sencillo, pero lo vamos a dividir en dos partes. La primera que vamos a hacer ahora es la entrada o la parte proximal del túnel tarsal proximal. Y la segunda parte vamos a hablar del túnel tarsal distal, donde se encuentran los nervios plantar lateral y medial, ¿no? Vamos a ver parte por parte y vamos a hacerlo sencillo como siempre. Miren, el túnel del tarso es una estructura osteofibrosa, es un canal osteofibroso que pasa detrás del maleolo medial y está cubierta por el retináculo flexor. ¿Quiénes pasan aquí? Recordemos que pasan los tendones flexores tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor del hallux, y un paquete nervioso que es muy variable. Esta es la parte proximal del túnel del tarso y la parte distal va a ser aquí a nivel del músculo abductor del primer dedo, ¿no? Y donde están los nervios plantar lateral y medial, ¿no? ¿Qué pasa por el túnel del tarso? En el paquete nervioso que vamos a tener aquí, va a pasar el nervio tibial, que se va a dividir en una rama calcánea y una rama plantar, que va a dar la plantar medial y la plantar lateral. De la plantar lateral me va a salir el ramo calcáneo inferior o nervio de Baxter, la famosa neuropatía de Baxter. Lo que quiero que queden fijándose en esta imagen muy linda de Netter es que el retináculo cubre de manera oblicua, este es el maleolo y este es el calcáneo, y de la misma manera tenemos que hacer nuestra orientación del transductor. Miren aquí cómo deberíamos poner el transductor. Algunos lo ponen muy horizontal, de manera que no están siguiendo lo que es el retináculo flexor. Entonces aquí tenemos que poner de esta manera el transductor para que podamos evaluar correctamente el túnel del tarso. Es importante, como les dije, recordar que en el túnel del tarso, cuando hay alguna patología aquí, vamos a ver que hay una compresión del nervio tibial y recordar que el nervio tibial, algunos le dicen nervio tibial posterior, va a dividirse o bifurcarse a nivel principalmente del retináculo. En el retináculo, en varios artículos, hasta el 93% se va a dividir dentro del retináculo nervio tibial en la rama plantar, lateral y medial. Entonces, hay algunos que dicen un porcentaje menor, 70% dentro del retináculo, pero antes del retináculo, poco porcentaje se va a dividir en las ramas. Así es que no se sorprendan si dentro del retináculo, en el mismo túnel del tarso, encuentran dos nervios que son las ramitas del tibial. Este nervio calcáneo, que es la rama medial, es muy finito, bien difícil de detectar en la ecografía. En este artículo me pareció interesante porque incluso para los anatomistas es difícil hacer la disección de retináculo porque es muy fino y de dónde a dónde va. Entonces ellos en este artículo propusieron poner la marca del túnel del tarso para identificarlo en la porción medial del maleolo medial, como su nombre lo dice, y en la porción medial del calcáneo, para que a nivel de este nivel, 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo, es decir, una extensión de 4 centímetros, todo eso lo consideraban el túnel del tarso. De la misma forma, nosotros tenemos que evaluar en ecografía más o menos un barrer unos 4 centímetros de longitud para terminar todo el túnel del tarso. Muy bien, como os vamos a ver en la ecografía, es el artículo lindo de Fantino, miren cómo está relatando quienes pasan por el túnel del tarso proximal, recuerden que la parte 2 va a ser la distal, y vemos como el tibial posterior, primero el flexor largo de los dedos, y aquí profundo está el flexor del hallux, solo que le faltó un poquito de oblicuidad, de repente el transductor, pero ahorita lo vamos a ver completo, el paquete nervioso también y el nervio tibial. Recordemos que el flexor del hallux es generalmente la mitad. Generalmente el tibial posterior es el doble del tamaño del flexor del hallux, pero hay unos casos que vemos mucho más grande el tibial posterior. Eso es normal. En promedio es el doble del tamaño del flexor largo de los dedos, ¿ya? Y bueno, acá podemos encontrar una rama nerviosa o dos ramas nerviosas. Miremos nuestro diseño. Este sería el tibial posterior.
el flexor largo de los dedos, y aquí sí tenemos más nítido el flexor del hallux, porque hemos puesto nuestro transductor mucho más oblicuo, ¿no? Siguiendo el eje, y tenemos que cubrir acá el retináculo flexor, y aquí tenemos el nervio tibial. Muy bien, ¿qué es importante reconocer? Bueno, acá tenemos una arteria y dos venitas, hacemos una pequeña compresión para que podamos ver que las venas también, cuando tienen trombosis, no se van a comprimir. Y vamos a ver que también vamos a ver con mucha claridad lo que es el nervio tibial. Y a veces en esta mismo ya región proximal vemos dos ramitas del nervio tibial. Acá veo el nervio tibial. Normalmente y más frecuentemente está debajo de la arteria, ¿no? Y acá tenemos el tibial posterior. Y aquí tenemos un videíto del completo, mire, tibial posterior, el flexor largo de los dedos bien pequeñito, el paquete vasculo nervioso. Y aquí tenemos también un poquito más profundo el flexor del hallux. Qué interesante, vemos todos los tendones cuando estamos con el transductor, perdón, oblicuo. En la región proximal, como les digo, es importante evaluar lo que es el nervio tibial. Miren cómo con los transductores de alta resolución, miren cómo se ve el panal de abeja, el patrón del panal de abeja del nervio tibial. Y acá ya se está dividiendo en sus dos ramitas, justo antes de terminar el retináculo. Y si lo seguimos hacia distal, vamos a encontrar lo que es la región distal del túnel del tarso. Nuevamente, miren, el nervio tibial se ve muy, muy bien, muy nítido, muy claro. Y luego se va a dividir ya en sus dos ramitas. Acá ya se pierde en dos ramas, plantar, medial y lateral. Ya la rama calcánea ya es muy finita y no la vimos, ¿no? Y vemos acá cómo también estamos siguiendo lo que es el nervio y el tibial posterior y los tendones flexores. Lo que quería recordarles es cuando a veces estamos empezando a hacer ecografía, no encontramos el flexor del hallux, porque ponemos el transductor muy proximal o muy horizontal. Recordemos que el flexor del hallux va entre las facetas o procesos lateral y medial del astrágalo, tiene como una concavidad. Recuerden que el tendón del bíceps es el tendón que también está dentro de una corredera bicipital. Igualito voy a poner la corredera del flexor del hallux entre el proceso lateral y medial del tubérculo. Acá también tenemos el flexor del hallux. Y para los que no saben resonancia o quieren aprender, también vamos a ver la anatomía, una miradita. Miremos lo que les quería recordar. El flexor del hallux pasa entre los procesos medial y lateral del astrágalo, y luego pasa debajo de un canal osteofibroso del sustentáculo tali, bien profundo, ¿no? Y también vamos a verlo eso en la ecografía, y hay que oblicuar bastante el transductor. Acá está el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el paquete vasculo nervioso, ya estamos llegando a la región del túnel del tarso distal. Y antes de pasar a ver el video de la ecografía, no se olviden de suscribirse y darle like al canal para seguir divulgando el método. Miren, acá tenemos un videíto, el túnel del tarso, el retináculo, el tendón tibial posterior, el flexor largo de los dedos bien pequeñito, y acá estoy viendo bien fácil el flexor del hallux entre el proceso medial y lateral del astrágalo. Si voy hacia distal, se va a anisotropía, más profundidad, pasa por un canal osteofibroso que se me pierde el flexor del hallux, y luego ya estoy llegando a la región distal del túnel tarsal. Y aquí ya sería otra clase, pero acá estoy viendo el músculo abductor del hallux. Y acá voy a ver los nervios plantar medial y lateral. Nuevamente, de hecho, el retináculo, el tibial posterior, flexor largo de los dedos, el flexor del hallux, el nervio tibial, que luego se va dividiendo lentamente dentro del retináculo en dos nervitos, la rama plantar y lateral, y vamos a llegar muy pronto al túnel del tarso distal, donde está el abductor del hallux. Aquí ya es el túnel del tarso distal, y vamos a repasarlo en la próxima clase. ¿Qué les parece? Bueno, nos vemos en la segunda parte. Espero que les haya gustado y les sirva. Un abrazo virtual y a seguir avanzando. Recuerden que tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas donde todo es virtual, y el que no avanza se estanca, igual que el agua. Debemos tratar de ser flexibles y seguir avanzando. Que estén bien. Un abrazo enorme y denle like.